En este video vamos a ver cómo trabajar con una lista ligada o lista enlazada en Python. Al final podremos usar o adaptar esta lista para que sea una cola o una pila o bueno, una estructura de datos que sea una lista. Recordemos que la diferencia entre la cola y la pila es el orden de acceso, que es LIFO y FIFO y esas cosas, ¿no? Pero bueno, eso ya se los dejo a ustedes para que investiguen y todo eso. Lo que vamos a ver hoy es cómo tener una lista ligada en Python con varios nodos y vamos a hacer algunas operaciones como agregar el nodo al inicio, agregar el nodo al final, saber si un elemento existe, eliminar un elemento, obtener la cabeza, obtener la cola, o bueno, el final y el inicio de una lista y bueno, todo eso, ¿no? También imprimir la lista y todo eso. Entonces vamos a ver, vamos a ello. Primero voy a comenzar demostrando cómo es que funciona todo esto. Si se fijan ustedes, aquí tengo mi lista y le hago varias operaciones. Voy a correr el programa. Y bueno, miren, primero tenemos la lista en known. Agregamos al final Luis, luego Leon, luego link. Entonces imprimimos y debe decir link, Luis, Leon, ¿no? Porque recuerden que se agregan al final. Es decir, aunque aquí el orden es Luis, Leon, link. Después, bueno, aquí no leí bien. Aquí se agrega al inicio link. Por eso es que aparece primero. Entonces, agregamos, demostramos las dos partes, que es agregar al final y agregar al inicio. Y antes de eliminar listamos y es esto. Luego eliminamos a link y volvemos a imprimir la lista y ya solo aparece Luis y Leon porque ya eliminamos a link. Después de eso también estamos probando si existe link, te va a devolver false porque no existe. Pero si existe Luis, si existe porque aquí estaba, bueno, lo agregamos y no lo eliminamos, te va a regresar true. Después de eso vamos a obtener cabeza. La cabeza es Luis y después obtener cola o final de la lista es Leon, ¿no? En este caso recuerda que obtener cabeza y obtener cola te va a regresar el nodo. Yo accedo al dato porque si no accedo al dato simplemente me va a mostrar el objeto que estoy accediendo. Mira, vamos a probar. Ya ves, te muestra el objeto porque es un nodo, no tiene su definición de tu string, entonces lo muestra como tal, como es, con su dirección de memoria o yo qué sé, ¿no? Por eso es que estoy accediendo a su dato. Bueno, ahora sí, vamos a lo que vamos a explicar todo esto. Entonces recuerda que la lista se compone de nodos o elementos o como tú le llames. Y este nodo puede tener varias cosas, ¿no? Pero lo más básico que debe tener es el dato que guarda y un apuntador al siguiente. Se le dice apuntador porque pues, es un apuntador o es una referencia al siguiente elemento que está en la lista. Es decir, cada nodo lleva un siguiente y ese siguiente lleva otro siguiente y así es como se hace la lista completa. Esto del apuntador tal vez lo has escuchado en C, en C++ y todo eso, ¿no? Pero pues aquí en Python no hay necesidad de trabajar con punteros y todo eso, ¿no? Ya que bueno, por cierto. Pero bueno, tenemos entonces nuestra clase nodo que va a tener en su constructor, en su init, el dato que va a guardar. Este dato puede ser de cualquier tipo. Esta lista puede ser de enteros, de objetos de tu propia autoría, digamos. O sea, puedes tener un objeto tuyo y guardarlos en la lista, o puedes guardar listas dentro de esta lista, o sea, arreglos dentro de esta lista ligada, diccionarios, bla, 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 lo que tú quieras. Y también tiene un apuntador al siguiente, que por defecto es known, ya que por ejemplo cuando lleguemos al final de la lista, el último nodo va a tener known en su siguiente, porque ahí acaba la lista, ¿no? Y bueno, entonces tenemos nuestro nodo y ya está. Ahora, recuerda que todo empieza desde un nodo. Vamos a ver ahora cómo es que funciona todo esto, ¿no? La función agregar al final recibe el nodo inicial, es decir, el nodo cabeza, el nodo que está primero de todo. Y bueno, crea un nuevo nodo para empezar, ya que este nodo, sin importar en dónde lo vamos a colocar, debemos reservarlo. O sea, debemos inicializarlo básicamente. Creo un nuevo nodo pasándole el dato que voy a guardar ahí. Ahora, si el nodo inicial es known, esto significa que la lista está vacía, o sea, no hay nada. Entonces, el nodo inicial es igual al nuevo nodo y lo regreso el nodo inicial. Básicamente regreso un nodo nuevo, porque no había nada. Eso en caso de que esté vacío. Pero ahora, en caso de que no, entonces voy a declarar un temporal que me va a permitir iterar o recorrer esta lista. Entonces, declaro el temporal y mientras el temporal tenga siguiente, entonces el temporal es igual al temporal punto siguiente. Es decir, voy recorriendo, voy accediendo al siguiente, del siguiente, del siguiente, del siguiente, del siguiente,
hasta que se rompa este ciclo while. ¿Y cuándo se va a romper? Cuando el temporal ya no tenga siguiente. ¿Y eso cuándo va a pasar? Cuando ya no haya más elementos, cuando ya hayamos llegado al final de la lista. Y entonces, cuando ya temporal siguiente sea known, esto es una abreviación, digamos, se podría decir así, pero se hace así para simplicidad, para que sea más corto el código. Bueno, cuando ya lleguemos, entonces temporal punto siguiente ya va a tener known en su siguiente. Pues justo ahí, como ya llegamos al final, ahí colocamos el nuevo nodo. Y al final regresamos el nodo inicial. Porque recuerda que recorrimos todo hasta el final y hasta el final agregamos el nuevo nodo. Pero debemos regresar el nodo inicial porque ahí empezó todo. Y como ya lo dije, como aquí no es tan fácil manejar la memoria, apuntadores y eso, debemos regresar, debemos hacer ciclo while, etcétera, ¿no? Es una ventaja y desventaja de Python, que no podemos manejar tanto la memoria como en C, no podemos alojar los objetos, no podemos tener apuntadores a apuntadores, pero también se hace más facilito todo. Bueno, agregar al inicio, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente reemplazamos la cabeza, es decir, recibimos el nodo inicial, ¿no? Y después de eso, creamos un nuevo nodo y el siguiente de ese nuevo nodo va a ser el que antes era el inicial, es decir, lo ponemos en la cabeza nuestro nuevo nodo y ahora regresamos la cabeza que sería el nuevo nodo. Básicamente hacemos eso. Ahora vemos el de imprimir lista y aquí vemos la simplificación que hacíamos hace un momento. Imprimir lista recibe un nodo que debe ser el nodo inicial. Bueno, mientras que el nodo no sea known, entonces imprimimos, tenemos y ya el nodo.dato. Ahora bien, recuerda que nodo.dato puede tener, puede ser de cualquier tipo, puede ser de cadena, de objeto, de lo que tú quieras. Solo que si tú guardas, por ejemplo, objetos de tu autoría, o sea, tus objetos propios declarados de, bueno, instancias de tus clases. Si tú guardas eso, recuerda implementar el método toString, que me parece es str-, algo así, para que se imprima correctamente en caso de que quieras imprimirlo. O puedes imprimir sus atributos por separado, eso ya es cosa tuya, ¿no? Y vamos avanzando en el nodo. Nodo es igual a nodo punto siguiente. Cuando ya lleguemos al final, que va a ser cuando el nodo ya sea known, o en caso de que la lista esté vacía, pues simplemente vamos a detener el ciclo. Pero mientras podamos avanzar, vamos a ir avanzando y vamos a ir imprimiendo. Bueno, después de eso tenemos los métodos de obtener cabeza y obtener cola, o obtener inicio y final. En este caso recibimos el nodo inicial y lo regresamos porque pues esa es la cabeza, ese es el inicio. Y el de obtener cola recibe el nodo inicial, igualmente iteramos con un temporal y al final regresamos el temporal. Porque al final cuando acabamos de recorrer todo y acabamos de recorrer toda la lista y ya temporal punto siguiente es known, significa que llegamos al final y entonces regresamos ese nodo. Tenemos la otra función que te indica si un nodo existe, recibe un nodo y la búsqueda. La búsqueda no debe ser un nodo, debe ser el dato que guarda el nodo con el que debe coincidir. Bueno, recorremos los nodos como siempre, justo como lo hicimos aquí en while nodo, bla bla bla. Es decir, como lo hicimos acá. Después de eso, comparamos si el dato del nodo es igual a lo que buscamos. En caso de que sí, ya no necesitamos ir más allá de la lista. Regresamos true para indicar que sí existe. Ahora, ¿qué va a pasar cuando acabemos de recorrer todo esto y no hayamos regresado acá? Porque no encontramos un nodo que coincida. Se acaba todo este ciclo y se regresa false. Eso quiere decir que acabaste de recorrer toda la lista y no encontraste el nodo que coincidiera. Y bueno, el de eliminar tiene varios enfoques, digamos. Yo lo que hice fue que ir siempre viendo el nodo siguiente, es decir, del nodo en el que estoy, ver si el siguiente es el que estamos buscando para eliminar. Hacemos esa búsqueda y después de eso, en caso de que el siguiente el siguiente del nodo actual sea el que quiero eliminar, lo que hago es que el nodo actual apunte al que está más allá del nodo que voy a eliminar. Básicamente el nodo que voy a eliminar queda en medio, digamos. Yo apunto mi nodo actual al que está un lugar más allá, lo apunta a ese y entonces eliminará la referencia al nodo, porque ya nadie va a apuntar hacia él, ya no habrá referencia hacia él. De todos modos, te voy a dejar el código aquí para que tú lo veas, para que tú veas lo que se está haciendo. Y lo hice de este modo porque no hay manera de regresarme. Yo debo de ir viendo hacia adelante. No hay manera de que yo me regrese para decir, ok, ya lo encontré. Entonces haz que el anterior apunte a mi siguiente. No puedo hacer eso porque ya no me puedo regresar en la lista al iterarla. Lo que hago es ir viendo un lugar más allá.
Por eso es que hago todo esto. Bueno, y después ya tenemos el main, ¿no? Ahora tenemos esto, inicializamos la lista en known y todo esto, ¿no? Y si se fijan, bueno, yo voy a hacer una demostración, por ejemplo, voy a agregar el número 5 y voy a agregar aquí al inicio para que vean que sí se puede con cualquier tipo de dato. El 20, el 60. Y bueno, antes de eliminar, después de eliminar, vamos a eliminar el número, no sé, 20. Aquí voy a poner el 96, por ejemplo. Después de eso, vamos a ver si existe, por ejemplo, el 60. Y vamos a ver si, por ejemplo, existe el 20. Después de eso, obtener cabeza, obtener cola queda igual. Vamos a probar, ¿no? Entonces tenemos 96, 5, 20, 60. Después de eliminar, como eliminamos el 20, aquí estaba, ya no está. Después true, porque sí existe el 60, pero false porque no existe el 20, porque ya lo eliminamos anteriormente. Después la cabeza es el 96, porque fíjense que tenemos 96, 5, 60. Y la cola es el 60, en medio quedaría el 5. Pero la cabeza y la cola se está respetando. Y ya te dije, también sirve para objetos. Por ejemplo, si tú tuvieras la clase mascota, algo así, no sé, def init, y después de eso tuvieras self.nombre es igual a nombre, ¿no? Y espérame aquí, nombre, ahí está, todo bien hasta ahí. Y después de eso, tú deberías, bueno, vamos a ver acá. Vamos a agregar una mascota que se llame Maggie. Eliminar, eliminar. Vamos a agregar un perro que se llame Grim. Agregar al inicio. Vamos a agregar al inicio un perro que se llame Panque. Vamos a eliminar. Bueno, vamos a imprimir la lista. Vamos a eliminar a, por ejemplo. Bueno, no quiero eliminar a un perro, pero. Ejemplo. Y vamos a eliminar a ejemplo. Y ahora fíjate porque aquí va, puede que falle un poquito. Así que vamos a ver por qué falla y todo eso. Así que estate atento, estate listo. Imprimimos la lista. Vamos a ver si existe Grim. Y vamos a ver si existe. No, espérate. Vamos a eliminar. Debemos mandarle la misma instancia. No debemos mandarle el nombre, debemos mandarle la instancia del objeto. O bueno, un objeto que sea igual. Entonces aquí vamos a tener un poquito de problemas, pero vas a ver que va a ser interesante. Entonces vamos a ver si existe el, ¿cómo se llama? Mascota, Grim. Y vamos a ver si existe la mascota, ejemplo, ¿no? Y vamos a ver, eso ya no nos sirve. Y bueno, ahí está, ¿no? Ahí está. Y vamos a ver, vas a ver que va a fallar seguramente o no nos va a mostrar los resultados correctos. Para empezar, nos está diciendo, tenemos main, bla, 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 ¿no? Ok, vamos a arreglar esto, perdón. Me parece que el método es str. Entonces, simplemente tenemos que regresar una cadena porque vamos a definir el método que va a ser invocado cuando se quiera imprimir este objeto. Entonces, vamos a hacerle así. Mascota llamada y le ponemos self.nombre. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Y ya nos está imprimiendo objeto at dirección de memoria y todo eso, ¿no? Ya vamos avanzando. Ahora bien, después de eso, antes de eliminar tenemos ejemplo panque Maggie Grim. Y después de eliminar tenemos ejemplo panque Maggie Grim. En este caso, no se está eliminando ejemplo para empezar. Y además nos está diciendo que no existe ninguno de los dos. Y bueno, de lo de la cola y lo de la cabeza está bien, pero lo de que existe está mal, porque sí existen estos chicos, ¿no? Entonces vamos a ver el siguiente. Les decía que debemos implementar el método ec o equals o como sea que le llames, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esto? Tenemos que definir esto de str y ec va a llamarlo, digamos, internamente Python. Es decir, cuando se compare el objeto o cuando se quiera imprimir ese objeto, va a ser cuando se va a llamar todo esto. Internamente, digamos, por eso es que debemos definir los métodos. Ahora, el método ec o como sea que se pronuncie, te debe decir si un objeto es igual a otro. ¿Y cómo sabemos si un objeto es igual a otro?
sin tocar temas de memoria y eso, es si todas sus propiedades son correctas. Entonces vamos a ver return self.nombre es igual que el otro objeto punto nombre. Si por ejemplo hubiera más propiedades como edad, raza, lo que tú quieras, tendrías que comparar todas. Vamos a ver qué pasa. Y de nuevo, vamos allá. Creo que tenía yo que castear esto, vamos a ver de nuevo. No tengo que castear entonces. Y fíjate que yo ya implementé el método ec o equals. Y ya cuando yo estoy comparando aquí para eliminar con igual, ya se está invocando a ese método. Se está invocando ese método cada que yo comparo. Y ahora sí ya está bien. Porque ejemplo, como ya lo encontró ahora sí, porque ya implementé bien el método equals, entonces ya funciona, ya lo eliminó. Y ahora, ¿existe? Estamos viendo si existe Grim. Sí existe y es correcto. Pero existe ejemplo, no existe y ya es correcto. Entonces, eso es porque yo ya implementé estos dos métodos en mi clase que, como te decía, son métodos, no sé cómo decirlos, mágicos, como sea que se llamen, que son propios para cuando tenemos que comparar objetos, cuando tenemos que imprimirlos y todo eso, ¿no? Entonces, como ya lo viste, esta lista puede ser de cualquier tipo. Incluso podrías tener dentro de esta clase mascota otra clase y tú solo tendrías que comparar todas las propiedades de esta clase e invocar al método equals de la otra clase. Y esa clase puede tener subclases y bueno, eso ya es cosa de programación orientada a objetos y esas cosas, ¿no? Pero bueno, así es como funciona esta lista. Ya la puedes adaptar, ya te dije, para que sea una pila o para que sea una cola. En la cola, recuerda, todo se agrega al final. Al final se va agregando todo. Y en la pila se va agregando todo al inicio, porque es ir apilando cosas, ¿no? Y bueno, espero que este video de estructura de datos en Python te haya gustado. Recuerda que este código, bueno, no como tal este código, sino el original, te lo voy a dejar ahí en mi blog. Ve la descripción, ahí aparecerá todo, la explicación escrita, la explicación de cada función, por si no te ha quedado claro, y todo eso, ¿no? Si el video te ha gustado, te invito a que te suscribas y a que lo compartas. Nos vemos en la siguiente.